Bueno, muy buenas noches, queridos hermanos de Refugio Zabala TV. Estamos una vez más con un tema apasionante, muy ligado a la actualidad, aunque vayamos a hablar de un personaje de la Iglesia Católica y un personaje universal, como es Santa Teresa de Jesús, que nació y vivió en el siglo XVI, pero que está más de actualidad que nunca. Durante estos días se ha procedido a la exhumación después de 110 años de sus restos mortales. Un equipo de investigadores, capitaneado por uno de los más ilustres eh, científicos italianos, está al frente para analizar estas reliquias de la Santa y Doctora de la Iglesia. Y esta noche tenemos a un invitado de excepción, un invitado que sabemos que está liadísimo estos días, lógicamente, sobre todo por la emoción, pocas horas de sueño y mucha emoción, mucha oración y la Santa Misa, que es el padre prior de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes, don Miguel Ángel González. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. Buenas noches desde Alba de Tormes. Qué maravilla, Alba de Tormes, ¿eh? Ciertamente, teniendo aquí el sepulcro de Santa Teresa de Jesús, experimentamos de una manera muy especial su presencia. Su espíritu lo podemos encontrar todos en sus libros, en sus magistrales escritos. Nos podemos alimentar de su doctrina, lógicamente, que es extraordinaria. Pero es cierto que por donde pasan los santos va quedando Dios. Y por aquí no solo pasó, no solo estuvo Santa Teresa de Jesús, sino que murió y veneramos su sepulcro. Por eso experimentamos una especial presencia de Dios por medio del sepulcro y de las reliquias de Santa Teresa. Padre, ¿qué es esto de las 10 llaves? Porque esto tiene título como de novela, ¿no? De John le Carré. Puede ser que resulte llamativo y ciertamente lo es. El sepulcro de Santa Teresa de Jesús, evidentemente, efectivamente, está cerrado con 10 llaves. 3 pertenecen a la reja exterior del camarín alto, donde está su sepulcro, en el monasterio de nuestras monjas carmelitas descalzas, aquí en Alba de Tormes. Otras 3 llaves pertenecen a la urna de mármol. El mármol es negro jaspeado y procede de San Pablo de los Montes, en la provincia de Toledo. 3 llaves sirven para abrir el sepulcro de mármol y otras 4 llaves para la urna de plata que está dentro, que no se ve, que está dentro del sepulcro de mármol. 9 de las 10 llaves están repartidas en grupos de 3 llaves cada grupo. 3 grupos de 3 llaves cada grupo. Y están conjugadas las llaves, es decir, cada grupo de 3 llaves está compuesto por una llave de la reja exterior, una llave de la urna de mármol y una llave de la urna de plata. Así, 3 grupos de 3 llaves cada grupo. 3 llaves se conservan aquí, en el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Alba de Tormes. Otras 3 las custodia el duque de Alba en el Palacio de Monterrey en Salamanca, en representación de la villa. Y otras 3 las guarda nuestro Padre General en Roma, en representación de la orden. Y la 10ª llave, que es la llave principal de la urna de plata, llave también con carácter honorífico, es la llave real, la llave del rey. Así completamos las 10 llaves para abrir el sepulcro de Santa Teresa. La llave del rey se refiere usted a, en la actualidad, a Felipe VI. Sí, claro. Él la tiene, la guarda en... Sí, claro, desde que los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza regalaron el actual sepulcro de Santa Teresa, tanto el sepulcro de mármol como la urna de plata, que nos ha sorprendido porque es de una belleza artística extraordinaria. Como hace 110 años que no se abría, solo habíamos visto alguna fotografía de la urna de plata de muy baja calidad, de ese año, de 1914, pero no habíamos visto nunca la urna de plata y nos ha sorprendido enormemente por su consistencia, por su belleza artística. Es una obra de arte verdaderamente. Entonces los reyes, Fernando VI y Bárbara de Braganza, hicieron el obsequio del sepulcro de mármol y de la urna de plata.
para trasladar el cuerpo de Santa Teresa de Jesús, que anteriormente estaba en un sepulcro de piedra de Villamayor, es decir, de piedra que se conoce como piedra de Salamanca, y se trasladó desde ese sepulcro, que todavía lo conservamos, aunque está vacío ahora, lógicamente, pero está en un lugar especial dentro de la basílica, también el sepulcro antiguo de Santa Teresa. Se trasladó al sepulcro actual, regalo de los reyes Fernando VI y Bárbara de Braganza, y desde entonces es cuando el cierre del sepulcro tiene este sistema de llaves al que nos hemos referido. Bien, comentaba usted, padre, hace un momento que les ha sorprendido la belleza, la hermosura, ¿verdad? De esa sepulcro, ¿no? Esa urna de plata. Pero me imagino que les habrá sorprendido más el hallazgo y la constatación de cómo están ahora los restos de Santa Teresa, ¿no? Sí, podemos hablar primero de sus reliquias mayores. Todo esto tiene una historia que sería muy largo de explicar, porque el brazo y el corazón de Santa Teresa de Jesús y la mano están fuera del sepulcro. En primer lugar, conviene aclarar que la mayor parte del cuerpo de Santa Teresa de Jesús se encuentra aquí en Alba de Tormes en el sepulcro, Donde ella falleció. donde ella murió efectivamente un 4 de octubre de 1582, fiesta de San Francisco. Conservamos el reloj en el monasterio de las monjas, el mismo reloj del siglo XVI, de la época de la Santa, que el día en que ella murió, 4 de octubre, a las 9 de la noche, que es la hora de su muerte, el reloj estaba tocando las 9 campanadas, a las 9 de la noche. De hecho, aquí cada año celebramos el 4 de octubre con especial intensidad, por ser el día de la muerte de la Santa, y después de celebrar la Santa Misa se escuchan nuevamente las 9 campanadas a las 9 de la noche en la misma hora y con la misma campana del mismo reloj que sonó en 1582 en el momento de la muerte de la Santa. Por lo tanto, hay que aclarar en primer lugar eso, que el cuerpo de la Santa, la mayor parte, se encuentra en el sepulcro en Alba de Tormes. Y por el modo de devoción de las reliquias de los santos, típico de la espiritualidad barroca, estamos hablando finales del siglo XVI, primera mitad del siglo XVII, algunas reliquias de Santa Teresa de Jesús se encuentran fuera del sepulcro, hablamos de reliquias mayores, del brazo izquierdo, que está en Alba de Tormes, del corazón, que está en Alba de Tormes, de la mano, que está en el convento de Carmelitas Descalzas de Ronda. Y algunas reliquias menores están en otros lugares. ¿De acuerdo? Conviene, creo, que aclaremos este aspecto y muy brevemente las razones históricas por las cuales las reliquias mayores, como el brazo, la mano y el corazón, están fuera en distintos relicarios. La santa muere en 1582. 3 años después, en el 85, su cuerpo fue trasladado a Ávila, porque se produjo una especie de controversia sobre el lugar donde tendría que estar su sepulcro. Antes del traslado, dejan en Alba de Tormes el brazo izquierdo para que las carmelitas descalzas de aquí se queden contentas con esa reliquia. Y a la vez, el padre Gracián, que fue consejero, confesor de Santa Teresa de Jesús, uno de sus acompañantes más cercanos, aunque al que ella más quiso fue a San Juan de la Cruz, eso está comprobado, que fue el primer carmelita descalzo y con el que místicamente la santa estuvo más unida. El padre Gracián es el que se lleva la mano, que primero permanece en San José de Ávila, después en Sevilla, después una carmelita descalza insigne del tiempo de la Santa, llamada María de San José, que fue priora en Sevilla, va a fundar a Lisboa y lleva a Lisboa la mano. Después, en 1916, por la revolución política, los religiosos en Portugal son expulsados y las carmelitas descalzas de Lisboa se trasladan finalmente, después de unas peripecias, a Ronda y traen con ellas la mano de la santa. Y por ese motivo la mano de Santa Teresa está en Ronda. Luego vendría en 1936 la persecución religiosa en España
Y qué curioso, el gobierno de Portugal, que entonces había cambiado de signo, pide que los religiosos que habían sido expulsados 20 años antes regresen a Portugal para evitar que fuesen asesinados, que fuesen martirizados. De modo que las portuguesas carmelitas, alguna ya había muerto, pero las que continuaban en Ronda y en otros conventos de España, regresan a Portugal, pero la mano se quedaría en Ronda hasta el día de hoy. Luego vendría la persecución religiosa del 36, se devasta el convento de Carmelitas Descalzas de Ronda, la mano fue robada por los milicianos y después las tropas nacionales encuentran un convoy que se dirige a Francia con distintos objetos preciosos de catedrales, de monasterios, por el valor de las joyas que tiene el relicario, no por la devoción a la mano, lógicamente, y el general Franco eh, custodiará la mano después de recuperarla, les pide a las carmelitas descalzas de Ronda que le permitan tener en su poder la reliquia de Santa Teresa y la tuvo hasta su muerte, indicando a sus familiares que volviese nuevamente a su procedencia la reliquia de la mano de Santa Teresa, de modo que su viuda y su hija hicieron un viaje a Toledo 10 o 12 días después de la muerte del general Franco y mm, se trasladan la mano de Santa Teresa Ronda y allí está. El brazo está fuera, ya hemos dicho el motivo, y por cuestión devocional, para que las carmelitas de aquí estuviesen contentas con esa reliquia. Y el corazón más bien por cuestión, diríamos, científica, según la ciencia médica de la época. En 1588 se publican los escritos de la Madre Teresa por Fray Luis de León, en vida de San Juan de la Cruz, que moriría 3 años más tarde de la publicación de los escritos de la Madre Teresa. De hecho, San Juan de la Cruz en alguna carta dice, de este aspecto espiritual ya no voy a hablar porque ya ha hablado muy bien de ello nuestra Madre Teresa de Jesús, aún no estaba beatificada siquiera, y espero que sus escritos salgan pronto a la luz, es decir, sean publicados. La orden por medio de Ana de Jesús, una hija ilustre de Santa Teresa, llamada por ella la capitana de las prioras, que va a ser beatificada en Bruselas el próximo 29 de septiembre por el Papa Francisco, porque ella fue luego a fundar a Bruselas y a Francia. Grandes mujeres rápido salieron a fundar a Francia, a Portugal, a Italia, a Bélgica, Países Bajos, mujeres con un valor casi semejante al de Santa Teresa de Jesús. Bueno, se publican las obras completas, los escritos de la Madre Teresa por Fray Luis de León, el mejor intelectual del momento, a petición y con la preparación que hace de ellos también Ana de Jesús, que era priora en Madrid entonces. Fray Luis de León saca a la luz la primera edición, lo que llamamos edición típica, la edición príncipe de los escritos de la Madre Teresa, en 1588 en la Universidad de Salamanca. Este hecho contribuyó enormemente a la difusión de los escritos de la Madre Teresa. En España, por la Universidad de Salamanca y desde Salamanca al resto de España y a Europa. Y los médicos de Salamanca se encuentran con el pasaje de la gracia mística de la transverberación. Y por curiosidad quieren estudiar el corazón de la santa. Ellos buscan en ese momento la herida del dardo del ángel porque entienden el texto teresiano al pie de la letra. Padre, le iba a preguntar sobre esto. Es interesantísimo. Bueno, primero decirle que es usted un libro abierto, porque además tiene una capacidad de síntesis asombrosa para poder resumir todos estos periodos históricos. Pero el tema de la transverberación, para nuestros televidentes, explíquenos qué es esto. Es una gracia mística. Santa Teresa de Jesús habla de ella. En primer lugar hay que tener en cuenta y habría que hacer una pequeña definición de qué es la mística, porque se suele entender o interpretar de manera desacertada en muchas ocasiones. El místico no es el que está fuera de la realidad, es más bien todo lo contrario, el que vive los acontecimientos reales de una manera más auténtica,
porque los vive y los ve como Dios los ve. Es decir, el místico tiene el corazón y la mirada en Dios y los pies en la realidad de la tierra. Por eso el místico es humilde y humildad viene de humus, no lo olvidemos. Tierra viene de humus. El humus es la tierra y por eso el místico es humilde, tiene los pies en la tierra y reconoce al ser humilde su fragilidad, reconoce que es de barro y a la vez un barro fortalecido por la gracia de Dios, que es el tesoro que se encierra en el barro, como dice San Pablo, este tesoro lo llevamos en vasijas de barro, la vasija somos nosotros, el tesoro es la presencia del Dios que nos habita. Por lo tanto, el místico es aquel que vive los acontecimientos de la vida de manera profundamente teologal, es decir, desde la fe, desde la esperanza y desde la caridad. Ese es el místico. Y de hecho, los místicos del Carmelo se caracterizan ante todo por su gran realismo a la hora de vivir. Santa Teresa es una gran mística y a la vez vive con un realismo impresionante, muy alegre y a la vez muy austera y penitente. Integra en ella, en su gran personalidad, esos aspectos que a alguien le podrían parecer contrarios, pues dejan de serlo en ella porque se integran plenamente gracias a su rica personalidad. Entonces hay que aclarar lo que es el místico y cómo vive el místico. Y el místico también come y también duerme y a la vez hace oración y ejercita la caridad de una manera extraordinaria, lejos de desentenderse de los problemas cotidianos, los abraza con amor y los vive desde Dios. Ese es el místico y hay montones de ejemplos de cómo viven Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz su vida mística. En resumen, la mística es vivir las realidades de la vida de manera teologal, con fe, con esperanza y con caridad. Entonces, Santa Teresa recibe una gracia mística muy particular que es la transverberación. Ella no emplea nunca esa palabra, que es un tecnicismo de la teología. Después los teólogos de la mística dirán, lo que describe es la transverberación. La palabra da pie a pensar que significa que el corazón es traspasado a la vez lleno y rebosante de la intensidad del amor que Dios le tiene al místico. Entonces Santa Teresa, con su profusión y con su belleza de lenguaje, describe ese acontecimiento que no tuvo lugar una sola vez, sino muchas. También San Juan de la Cruz lo tuvo, pero además de ser hombre y ser quizá pues más parco en sus escritos, pues no describe con tanta profusión de O en detalles. el siglo XX, San Pío de Pietrelcina, santo italiano. Sí, hay gracias místicas también que tienen repercusiones somáticas y otras no. Por ejemplo, San Francisco de Asís recibe la gracia mística de las llagas de Jesucristo con repercusión somática en el cuerpo, con heridas corporales en las manos, en los pies y en el costado, como Jesucristo. San Pío de Pietrelcina también tuvo, casi hasta el final de su vida, las señales físicas en su cuerpo de los estigmas. En el caso de la transverberación de Santa Teresa de Jesús, es una gracia mística que no tiene repercusión física en el cuerpo, por lo tanto, no hay herida física en el corazón, pero los médicos del siglo, finales del siglo XVI, se encuentran en la Universidad de Salamanca con los escritos de la Madre Teresa publicados por Fray Luis de León, y como ella cuenta que un ángel con un dardo de fuego le traspasaba el corazón, al interpretar al pie de la letra el texto, entienden que debe tener la herida física. Ese es el motivo por el que le extraen el corazón para estudiarlo, y después unos príncipes italianos regalan el rico relicario en el que se conserva el corazón de Santa Teresa de Jesús hasta el día de hoy. A Por lo propósito, tanto, padre, de las manifestaciones físicas de esa transverberación o de esos estigmas, por ejemplo, recuerdo que el padre Pío estuvo 10 años con los estigmas en manos, pies y costado que no eran visibles, hasta que después
los tuvo ya de manera visible durante 50 años consecutivos hasta su misma muerte, sí, efectivamente. Perdón el paréntesis. Muy bien la aclaración. En el caso de Santa Teresa es una gracia muy bonita porque significa que el corazón de la persona, que es la sede de la vida, de los sentimientos, es transformado por la mayor de las fuerzas posibles, que es la fuerza del amor de Dios. Y esa persona, si el corazón se transforma toda la persona y se adquieren los sentimientos, se reciben. La gracia mística es un don de Dios y la persona, en este caso Santa Teresa, recibe los sentimientos o los movimientos del corazón de Jesucristo, de manera que esa persona se ha cristificado, se ha transformado y transformada se convierte a la vez en transformante de la realidad que vive. Por eso, la tierra que pisa, Santa Teresa de Jesús, el místico, el santo, se va convirtiendo a su paso en el cielo que por la fe intuye, en un cielo anticipado por la fe. Va convirtiendo esta tierra en un cielo anticipado. Por eso en uno de sus escritos dirá la santa, esta vida es un cielo, si lo puede haber en la tierra, para quien cumple la voluntad de Dios y no busca su propio contento. Esa es la gracia mística de la transverberación. La persona se transforma por la fuerza del amor, por el Evangelio de Jesucristo, y como lo vive tan intensamente, lo va divulgando, lo va extendiendo a su paso por la tierra. Esa es la gracia mística de la transverberación, palabra que ella nunca emplea. Ella habla de la gracia del dardo, ¿Ella decía. tuvo, padre, los estigmas de Jesucristo también? En manos, No, no los no tuvo, tuvo, pero ni no siquiera de tuvo. forma invisible. No, no nos No hay consta en constancia. absoluto, ni ella hace alusión tampoco en ningún momento en sus escritos. A la gracia mística más destacada es la transverberación, de modo que se celebra incluso como con categoría de fiesta litúrgica. Santa Teresa tiene dos fiestas. Fijémonos qué bonito. Al igual que en la Iglesia Católica celebramos la solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, del Inmaculado, la fiesta del Inmaculado Corazón de María y la fiesta del Corazón de Santa Teresa. Qué bárbaro. Ahí está. Bien. Santa Teresa tiene su fiesta el 15 de octubre, fiesta litúrgica, y su fiesta en agosto, el 26 de agosto, para el Carmelo Descalzo. Aquí en Alba de Tormes mantenemos la fecha antigua, que es del 27 de agosto, con gran solemnidad. Se celebra la fiesta de la transverberación, es una palabra un poco llamativa, transverberación del corazón de Santa Teresa de Jesús. Es una gracia mística interior muy profunda, sin repercusión física. Padre, algo he leído por ahí de que los, los restos mortales, los órganos de Santa Teresa estaban en grado de incorruptibilidad, están incorruptos. ¿Eso es cierto? ¿Hasta qué punto? El brazo, el corazón y la mano se encuentran en un estado de conservación del todo extraordinario. Así lo han confirmado durante estos días el prestigioso profesor Luigi Capasso con sus médicos científicos ayudantes que colaboran con él en su equipo. De manera que lo que nos han recomendado simplemente ha sido que colocásemos nuevamente las reliquias en sus correspondientes relicarios que han sido sometidos a un proceso de limpieza, aprovechando que se han sacado de los relicarios tanto el brazo como el corazón como la mano y que volvieran a sus lugares donde se encuentran expuestos a la veneración, que estaban en un estado de conservación extraordinario. Es curioso como en el brazo se pueden apreciar incluso lo que son las arrugas de la piel y el corazón, que también se conserva de una manera extraordinaria, ciertamente, y la mano, que apenas se ve en el relicario que tiene, pero al sacarla es la descripción que hace María de San José, que hace una descripción muy bonita de las condiciones, de las características físicas de la santa. Dice que tenía las manos que, aunque pequeñas, muy graciosas. Pues sí, es una mano pequeña, pero muy bonita, muy bien formada, con las uñas, conservada de una manera admirable, ciertamente. Las reliquias de los santos las veneramos porque el cuerpo de los santos, como dice San Pablo, nosotros somos templos del Dios vivo. Dios habita en nosotros
y en los santos Dios se ha apoderado de ellos por el amor de una manera plena y total. Y el cuerpo de los santos es un cuerpo santificado por la Trinidad que ha habitado en ellos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por eso veneramos las reliquias de los santos. Hay Acaba que tener usted, en cuenta perdone, también, acaba usted de responder a una cuestión muy importante, porque hay muchas personas que no entienden por qué se adora, mejor dicho, se veneran las bien, reliquias de los santos y por qué se procede a una exhumación y por qué no se deja, por decirlo de alguna manera, lisa y llanamente, a Santa Teresa morir en paz, ¿no? Y yo he estado viendo comentarios de las personas y usted tiene la oportunidad de aclarar este tema, ¿no? sí, en primer lugar, tener en cuenta que los comentarios, en cierto sentido, sobre todo cuando se desconocen ciertas realidades, o no se sabe realmente por qué, pues la primera impresión puede ser de extrañeza y puede suscitar comentarios desacertados, generalmente no tanto por mala voluntad, sino por desconocimiento más bien. Por eso hay que explicar las razones. Hemos tenido en cuenta la veneración de las reliquias, la importancia que tiene en la Iglesia, y también el modo de reliquias que a lo largo de la historia pues ha ido cambiando en la actualidad. No se realiza con los santos actuales este modo de reliquias que se realizó en la espiritualidad propia de finales del siglo XVI y del siglo XVII. Puede resultarnos ahora a nosotros un tanto extraño, pero en su época, claro, ahí viene el problema, si lo Perdone, padre, pero yo desmontamos, no creo que sea una cuestión del tiempo, porque, por ejemplo, el corazón del Padre Pío se conserva en un relicario, el corazón del Beato Carlo Acutis sí, también está en un relicario, es no decir, es tan habitual, no es tan habitual. Era práctica frecuente en la espiritualidad del siglo XVI, del XVII, este modo de reliquias era práctica frecuente. En la actualidad no es tan habitual. Se realiza también y tiene el mismo sentido, pero se realiza con menos frecuencia. Hay que tener en cuenta también que la veneración de las reliquias de los santos forma parte de la espiritualidad de la Iglesia de todos los tiempos, aunque ha habido a lo largo de los siglos distintas maneras o distintos modos. Eso es cierto, conviene tenerlo en cuenta. En el caso de Santa Teresa de Jesús, veneramos sus reliquias mayores, que están, como digo, fuera del sepulcro y en muy buen estado de conservación, de manera que se han vuelto a colocar en sus relicarios y se han vuelto a exponer a la veneración en el lugar donde se encontraban anteriormente. Con la mano sucede lo mismo, será trasladada nuevamente al Carmelo de Ronda, porque su estado de conservación es extraordinario. Y con respecto al cuerpo de la santa que se encuentra en el sepulcro, eh, hemos visto que estaba de modo semejante a la última apertura que tuvo lugar en 1914, hace 110 años. Se conserva de una manera similar. Conservábamos fotos y ya intuíamos que si el corazón y el brazo y la mano estaban en buen estado, eh, a simple vista, porque son relicarios transparentes que se pueden ver, pues el cuerpo que está en el sepulcro estaría de manera semejante. Hay que explicar por qué desde hace 2 años venimos planeando este proyecto, que se ha pensado mucho, que se ha tenido que realizar un volumen de trámites muy importante con la Santa Sede, con la Casa General de la Orden en Roma, con el Obispado de Salamanca, con el Carmelo de Ronda y el Obispado de Málaga, con la Casa Ducal de Alba, con distintas instituciones y personas implicadas en este proyecto. Tenemos ya una documentación qué de, bárbaro. de de varios cientos de folios con todo este proceso, cuya idea surgió hace 2 años. Y las razones pues, son varias. En primer lugar, hace 110 años considerábamos que era un cúmulo de años suficiente como para proceder a una apertura del sepulcro de Santa Teresa para realizar un examen canónico del sepulcro,
con los especialistas autorizados lógicamente, con el rescripto del Papa Francisco por medio del Dicasterio de las Causas de los Santos, sin cuyo documento no se puede iniciar un proceso como el que estamos haciendo. Por lo tanto, en primer lugar, el hecho de que hace 110 años desde que se abrió por última vez el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. En segundo lugar, para que los especialistas médicos y científicos, con la ayuda de la ciencia moderna, es importante que aquí la ciencia y la fe, que están llamadas a entenderse, lógicamente, como ya dijo el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fides et Ratio, una encíclica magnífica como todas las suyas, donde nos habla de la necesidad de integrar, de ayuda entre la fe y la razón. Bueno, pues la ciencia nos sirve de ayuda para conocer más aspectos aún de la vida, de la persona de Santa Teresa de Jesús. Y esto consideramos que siempre es bueno. Hemos cerrado la primera etapa in situ, aquí en Alba de Tormes. El rescripto del Papa indica claramente que no se deterioren las reliquias y que se conserven en su integridad, que este estudio, este reconocimiento canónico no influya negativamente en la conservación de las reliquias y han de conservarse íntegras. Lógicamente, para esto se nombra un tribunal eclesiástico que forma parte del proyecto. De manera que una razón es el tiempo que ha transcurrido desde su última apertura. Otra razón, la necesidad de un mayor conocimiento de muchos aspectos de la vida, de la persona de Santa Teresa de Jesús, con la ayuda de los medios actuales de la ciencia y de la técnica. Otra razón, y sería la tercera, recibir algunos consejos, quizá para un aún mejor mantenimiento del sepulcro de Santa Teresa de Jesús y de sus reliquias. Y la cuarta razón, que sería, aunque la última, la más importante, es la razón espiritual. Por medio de este proyecto, acercándonos más, conociendo mejor a Santa Teresa de Jesús, tenemos la posibilidad de imitar mejor sus grandes ejemplos en lo humano y en lo espiritual de esta gran santa mujer doctora de la Iglesia. Esas serían las cuatro razones que hemos tenido en cuenta a la hora de emprender este proyecto. Hablaba usted antes, padre, y lo ha diferenciado muy bien, ¿no? Lo que es un místico, ¿no? Porque hay personas a lo mejor que tienen la percepción de que un místico es un alucinado, ¿no? Y nada, nada más lejos de eso, sino todo lo contrario, ¿no? Eh, Ella tuvo, lógicamente, sus experiencias místicas, aparte de la transverberación. Ella, por ejemplo, levitaba, ¿no? La Sí, vieron levitando, de hecho, el obispo, creo que es Diego de Yepes, ¿no? Cuando le administró la Sagrada Comunión, vio que estaba subiendo del suelo. sí, recordemos que los procesos de beatificación y canonización de Santa Teresa se inician muy pronto. Ella muere en 1582 y muy pronto se inician en Salamanca, en Alba de Tormes, que es el lugar y la diócesis donde ella muere, e inmediatamente en muchas ciudades españolas se inician los procesos para las declaraciones de los testigos que habían vivido con ella. Declaran monjas de la orden, lógicamente, frailes de la orden, personas seglares que tuvieron un especial trato con la santa, personas de la jerarquía de la Iglesia, y las declaraciones de los procesos es un material muy importante para el conocimiento de Santa Teresa de Jesús. Y ahí en las declaraciones es donde encontramos testimonios de este tipo que corroboran los fenómenos místicos que la santa tuvo. Aquí hay que distinguir entre la mística y la fenomenología de la mística. Puede haber místicos que no tengan fenómenos místicos. Por ejemplo, creemos que en el caso de una santa de los tiempos modernos, como es Santa Teresita del Niño Jesús, Carmelita Descalza también, que no tuvo fenómenos místicos extraordinarios. La sonrisa de la Virgen, de la que ella habla, puede considerarse, pero no hay más fenómenos místicos de los que ella hable, ni
hay testimonios tampoco por parte de las monjas que vivieron con ella o de las personas de su tiempo que puedan corroborarlo. Vivió una vida muy sencilla, sus mismas monjas decían, ¿qué vamos a decir de ella? Ha sido todo tan sencillo en su vida. Además, una vida muy corta, casi no tenían nada que decir, pero ella ya lo había dicho todo en Historia de un alma, con más de 500.000 millones de ejemplares Qué barbaridad. por todo el mundo. Y he dicho bien, 500.000 millones de 500.000 ejemplares. millones. Qué barbaridad. Impresionante lo de Santa Teresita. Entonces, Eso eh, le estoy ahora invitando para hacer otro programa sobre Santa Teresita de Lisieux, padre. muy bien, pues ya ¿Eh? Ya le veremos. emplazo, ¿eh? Sí, entonces, Santa Teresa de Jesús es una gran mística que además tiene fenómenos místicos. Puede haber místicos que no tengan fenómenos extraordinarios y que sean también grandes místicos. Una de las claves para entender la autenticidad de los fenómenos místicos de la Madre Teresa, una clave principal es que ella, aparte de relatar con sencillez, para manifestar en sus escritos, en su pluma y para la posteridad la gracia mística de la transverberación, ella no da importancia a los fenómenos místicos. Le pide al Señor que se los quite y ante todo procura que los demás no se enteren de ello, que no se sepa. Y le pide al Señor, en primer lugar, que se los quite y que al menos si no se los quita, que no sean en público. Muy graciosa en esto porque es algo que resulta ciertamente llamativo y ella, pues por humildad, por discreción, le pide al Señor, en primer lugar, que no se los dé, es decir, que los fenómenos místicos, ella los recibe, es una gracia, además cuenta esa gracia, la transmite, pero pide a ser posible que, que Dios se los quite y que si se los da, que sean, que no sean llamativos. De hecho, en su autobiografía, ella cuenta algún episodio de levitación, pero por obediencia a su director espiritual, no porque ella quiera Sí. hablar de eso. Sí, Santa Teresa ahora desde los estudios es una santa que está constantemente en estudio desde múltiples perspectivas. Escribe por dos razones, porque se ve en su literatura. Santa Teresa, en primer lugar, escribe por obediencia a sus directores espirituales, a sus confesores, a sus superiores, es cierto, o a sus monjas, como el caso de San José de Ávila. En 1562 funda en San José de Ávila el primer monasterio de la Reforma. Ella en un inicio piensa fundar solamente una casa, un convento, con sencillez. Ella dice tan solas 13 aquí oramos y nos entregamos a Jesucristo por su iglesia y por la salvación del mundo y por la evangelización de América y por la unidad de la iglesia que se ha roto por la herejía protestante. Y allí vive, dice, los 5 años más descansados de su vida, en San José de Ávila. Va avanzando el tiempo y ella en conversaciones caseras les hablaba a sus monjas de las virtudes de la oración y como intuyen que saldrá a fundar otros conventos, las monjas de San José le piden, Madre, estas cosas de las que nos habla, déjenoslas por escrito. Y es cuando ella, y así surge, es cuando ella escribe El Camino de Perfección, la primera redacción del Camino de Perfección. Es un libro escrito en casa y para sus monjas. Y ella dice, no haré otra cosa sino ir hablando con ellas. Es como una conversación. De hecho, tomar en las manos los libros de la Madre Teresa es entrar en diálogo, en conversación con ella. Y así surge el Camino de Perfección. Ella escribe por obediencia y también escribe porque tiene una necesidad vital inmensa, y eso se ve claramente en su literatura cuando se profundiza en ella, necesidad de comunicar a los demás el volcán de experiencia de Dios que lleva dentro. Por lo tanto, hay que conjugar esas dos razones a la hora de entender por qué escribe Santa Teresa de Jesús. Y gracias a esas dos razones, esa grandeza de escritos espirituales ha llegado a nosotros. Y esa es una manera impresionante de acercarnos al conocimiento profundo de Santa Teresa de Jesús por medio de sus libros. Ya lo dijo en el prólogo magnífico que escribió Fray Luis de León en la publicación de las obras. Dice, yo no conocí personalmente a la Madre Teresa.
mas después de que se ha ido al cielo, la he conocido en dos testimonios que dejó de sí, que son sus hijas y sus libros. Por lo tanto, tengamos en cuenta que para conocer a la Madre Teresa, nada mejor que leer sus libros y alimentarnos de su rica espiritualidad. Venerar sus reliquias, hemos de hacerlo, hemos de peregrinar a Alba de Tormes, a sus monasterios, a la ciudad de Ávila, donde ella vivió, donde hay testimonio de su presencia. Hemos de acercarnos, venerar sus reliquias, orar ante su sepulcro. El sentido de la peregrinación en la iglesia es precioso y a la vez y además empaparnos de su espiritualidad, de su doctrina, acercándonos a las buenísimas biografías que hay sobre ella y directamente a sus escritos. Recomiéndenos alguna buenísima biografía sobre ella. Un carmelita descalzo, el padre Daniel de Pablo, que actualmente vive en Ávila, es un gran teresianista y ha escrito una biografía muy completa, publicada hace tan solo 4 años, La vida de la Madre Teresa. Él tiene varios libros sobre Santa Teresa de Jesús de gran profundidad, de gran maestría. Una biografía muy buena puede ser esa. Muy bien, perfecto. Ya vamos terminando, padre, que le agradezco infinito, el poco tiempo que tiene y el tanto tiempo que nos dedica. Mm, Ella tuvo una visión del infierno, ¿no? ¿Verdad? Santa Teresa. Sí, Digo, porque ella. es que ahora no se habla del infierno, de los novísimos, Hay que como usted tener, sabe hay que mejor que yo. tener, hay que tener en cuenta que la realidad del infierno es una verdad de fe, es decir, una verdad, diríamos, dogmática. Luego hay dogmas que están proclamados de manera solemne, porque así la Iglesia a lo largo de los siglos, en momentos determinados, ha tenido a bien recordar, esa es la proclamación solemne de un dogma, recordar a los católicos determinadas verdades de fe y así pues se han declarado solemnemente a lo largo de los siglos distintas verdades dogmáticas y en un futuro la Iglesia puede tener a bien proclamar de manera solemne alguna de las verdades dogmáticas porque lo considere oportuno. Hay que tener en cuenta que el infierno es una verdad dogmática, es decir, que es una verdad revelada por Dios. Por lo tanto, se encuentra en la Sagrada Escritura, se encuentra en el Evangelio. El mismo Jesucristo habla de esa realidad. Por lo tanto, es algo innegable. Su existencia es innegable. Luego, los teólogos harán sus disquisiciones sobre si el infierno es un estado más que un lugar, etcétera. Esos son ya disquisiciones de la teología y luego hay lo que denominamos revelaciones privadas. En el caso de Santa Teresa de Jesús, la visión del infierno que ella describe es una revelación privada, entra dentro de las revelaciones privadas, es decir, una visión personal que ella tiene. La Iglesia, al igual que afirma que en el cielo hay salvados, que es lo que hace con las canonizaciones, por ejemplo, la Iglesia oficialmente, el magisterio de los papas, no afirma que de hecho hay condenados en el infierno, puede haber indicios, sí afirma que hay salvados en el cielo, sobre todo con las canonizaciones lo afirma claramente, no afirma que hay condenados en el infierno. Hay revelaciones privadas sobre ello, y esta es una revelación privada de Santa Teresa de Jesús, la visión que ella tiene del infierno. ¿Qué visión Y tiene ella? ella, en la visión del infierno, em, describe el sufrimiento de los condenados y a ella le sirve esa visión, esa revelación privada que tiene para una mayor entrega a Jesucristo, para una mayor ofrenda de sí misma en beneficio de la salvación de los miembros de la Iglesia, de los sacerdotes, del pueblo santo de Dios, de la salvación del mundo y se lo inculca a sus hijas de una manera extraordinaria y forma parte, hay que tenerlo en cuenta,
de esa revelación privada que han tenido también otros santos, visiones semejantes, otros místicos. Sí, sí, bueno, Santa Jacinta de Fátima, por ejemplo, ¿no? Los pastorcitos vieron el Exactamente. infierno, ¿no? Por lo tanto, no se puede banalizar ni vulgarizar esa realidad de esa verdad de fe que Jesucristo habla de ella. No se trata de que tengamos que vivir, porque Santa Teresa al ver el infierno no vive posteriormente amedrentada, asustada, con unos escrúpulos tremendos. No vive de esa manera. Surte en ella el efecto contrario, una mayor confianza en la misericordia de Dios, una mayor confianza en la salvación de las almas, una mayor entrega. Ella se espolea con la visión del infierno espiritualmente. Cuando se habla del infierno, eh, no ha de ser tanto para Meter miedo. vivir con miedo nuestra fe, que es hermosa, hay que vivirla con el corazón ancho y dilatado de los santos que se dejan ensanchar por el amor y por la misericordia. De hecho, Santa Teresa al final eh, tiene en las moradas quintas una expresión hermosa. Después fijémonos de todo lo que ella ha hecho, que es una santa que se ha entregado por completo y al final, después de hacerlo todo, eh, afirma en las quintas moradas: solo puedo presumir de la misericordia de Dios. Esa ha de ser nuestra confianza y a la vez hemos de procurar vivir una vida cristiana en la cual las virtudes sean practicadas con determinada determinación, como ella misma dice en expresión teresiana. Padre, vamos ya a ir terminando. Bueno, decirle que vamos a ir de peregrinación a Alba de Tormes, ¿eh? Que allí además yo tengo muchas ganas de conocerle personalmente. ¿M? Aquí Y estamos y les recibiremos, que además las gentes de Alba son muy acogedoras. muchísimas gracias de todo corazón. Y luego también mandar un mensaje a las personas que nos están viendo. Este convento de Carmelitas en Ronda, ¿verdad? Que está pasando por dificultades, donde se conserva la mano izquierda de Santa Teresa, que ahora sigue todavía en Alba de Tormes, ¿no? Para la Sí, veneración sí, pública, ¿no? Pues volverá. echarles una mano, ¿cómo se les puede ayudar, no? Sí, nuestras hermanas carmelitas descalzas del monasterio de Ronda, como otros monasterios también de nuestra orden o de otras órdenes religiosas, están sufriendo la escasez de vocaciones. Desde la orden y desde la iglesia y desde la diócesis de Málaga se está intentando ver la posibilidad de ayudar a estas hermanas, si Dios quiere, para que puedan seguir su vida como carmelitas descalzas en el monasterio de Ronda. Y en ese trabajo estamos haciendo oración por ellas, prestándoles la ayuda que puedan necesitar y manifestándoles la cercanía y la hermandad como miembros de la propia orden que somos, hijos de Santa Teresa de Jesús, de la misma madre y del mismo padre que San Juan de la Cruz. Es curioso, hay que afirmar otra cosa. La fundadora es Santa Teresa de Jesús, una mujer que en el siglo XVI funda monjas y frailes. Es un caso casi único en la historia de la Iglesia. Una mujer. Ella es la primera. Primero surge la rama femenina de la orden. Y cuando ha fundado ya el segundo convento en Medina del Campo, es cuando conoce a San Juan de la Cruz, que será el primer carmelita descalzo, que luego tendrá un espíritu propio, sublime y extraordinario también. Pero la madre fundadora es ella, y así la reconocieron los primeros carmelitas descalzos, y así la reconocemos nosotros. En el- Usted conocerá, padre, a la Beata Madre Esperanza de Jesús, Sí, también fundadora del Santuario de Colevalenza, del Amor Misericordioso de Jesús. sí, Ella fundó dos congregaciones también, una de hombres, los hijos del Amor Misericordioso, sacerdotes, y de mujeres sí, religiosas, las hijas, ¿no? Y además también. ella siguió la espiritualidad de Santa Teresita del Niño Jesús, que se le apareció cuando tenía 13 años. Sí, son casos excepcionales, pero lo habitual en la Iglesia, en las órdenes clásicas sobre todo, es que haya un fundador varón y después Sí, surja desde la luego, rama femenina. sin duda ninguna. Padre, se me ha ocurrido una idea. Bueno, mejor dicho, me ha sido inspirada una idea. Voy a dirigirme a los que nos están viendo y les voy a pedir oraciones. Oraciones
tenemos más de 200.000 miembros en esta familia de Refugio Zabala TV. Con que cada uno de nosotros rece una de María, yo creo que todas esas suben en tropel hasta el cielo por este convento, ¿verdad?, de las Carmelitas Descalzas de Ronda, por todos los conventos carmelitanos en toda la geografía española, pues para que haya vocaciones, ¿no? Que haya vocaciones que hacen mucha falta, almas de oración, ¿no? En un mundo que ha renegado de Cristo, pues hace falta mucha oración, ¿no? Mucho desagravio, muchas almas que se ofrecen, ¿no? De modo desinteresado por amor a Dios y a los demás. Y pedirle por último, Padre, y ya no entretenerle más, que nos dé su bendición. Muy importante, además de orar intensamente, siguiendo el mandato de Jesucristo, pedid al Señor de la mies que mande obreros a su mies. Orar por las vocaciones religiosas, a la vida contemplativa y también a la vida activa en la Iglesia, las vocaciones misioneras, las vocaciones sacerdotales, los seminarios. Y antes aún habría que orar, y hay que orar por las familias cristianas, para que viviendo los católicos en familias cristianas surjan vocaciones que normalmente, aunque es verdad que Dios puede sacar panes de las piedras, pero normalmente las vocaciones para la vida religiosa y sacerdotal surgen de las familias cristianas, católicos que viven en familia intensamente su fe, la devoción a la Eucaristía, la práctica de los sacramentos, la Eucaristía, la confesión frecuente, la devoción a la Santísima Virgen, el rezo del rosario. Familias que viven una vida de intensa espiritualidad son bendecidas por Dios con vocaciones. De ahí es donde habitualmente surgen las vocaciones para la vida religiosa y vida sacerdotal. Si no tenemos familias cristianas que viven en la comunión de la Iglesia, una vida de intensa piedad y espiritualidad, difícilmente habrá vocaciones religiosas y sacerdotales. Por lo tanto, en la oración incluimos todo. Ahí está, muy, muy acertado, Padre, muy acertado. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Bueno, Padre, pues le damos las gracias y le emplazamos, le recuerdo, para un programa especial sobre Santa Teresa del Niño Jesús. Muchas gracias. Que Dios le bendiga siempre, Padre, y gracias a usted. Ustedes también y bendiga su buen trabajo. Muchas gracias.